bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karin Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Haciendo un refrescamiento de la información que leímos en el episodio anterior. El deseo respaldado por la fe no conoce de imposibles. Comparte tus conocimientos. Puede ser escéptico, pero no racio a escuchar. Tener un deseo intenso no admite la palabra imposible y no acepta el fracaso como realidad. Toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Y ahora empezamos con el capítulo número 3. Fe. La visualización y la creencia en el logro de un deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es la principal sustancia química de la mente. Cuando la fe se combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como ocurre en las plegarias. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son los más poderosos de las principales emociones positivas. Cuando se combinan las tres, tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que ésta alcanza instantáneamente el subconsciente, donde se convierte en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psicológicos, están relacionados con el lado espiritual del ser humano. El sexo es puramente biológico y está relacionado únicamente con el lado físico. La combinación o mezcla de estas tres emociones tiene como consecuencia la apertura de una línea directa de comunicación entre la mente finita y racional del ser humano y la inteligencia infinita. ¿Cómo fomentar la fe? He aquí un planteamiento que les proporcionará al lector o al oyente una mayor comprensión de la importancia que adquiere el principio de autogestión en la conversación del deseo en su equivalente físico o monetario, y es el siguiente. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear por medio de afirmaciones o de instrucciones repetidas al subconsciente, a través del principio de autogestión. Para ilustrarlo, vamos a considerar el propósito por el que el lector está supuestamente leyendo este libro, o en este caso, escuchando. El objetivo es, naturalmente, adquirir la capacidad de convertir el impulso del pensamiento intangible del deseo en su homólogo físico, por ejemplo, el dinero. Si uno sigue las instrucciones contenidas en los capítulos sobre la autogestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autogestión, puede convencer a su subconsciente de que cree que recibirá lo que pide, de modo que actuará conforme a esta creencia, la cual su subconsciente le devolverá en forma de fe, junto con unos planes definidos para procurarle aquello que desea. El método a partir del cual uno intensifica la fe, allí donde todavía no existe, es extremadamente difícil de describir. Casi tan difícil, de hecho, como sería describirle el color rojo a un invidente que nunca ha visto este color y que no tiene nada con qué compararlo. La fe es un estado mental que uno puede intensificar a voluntad una vez domina los 13 principios, pues se agranda voluntariamente con la aplicación y el uso de dichos principios. La repetición de órdenes al subconsciente es el único método conocido para intensificar voluntariamente la emoción de la fe. Quizás el significado quede más claro con la explicación de por qué las personas, a veces, se convierten en delincuentes, tal y como se planteó un famoso criminólogo. La primera vez que las personas entran en contacto con la delincuencia, la detestan. Él sigue en contacto durante cierto tiempo, se acostumbra a ella y la tolera. Si el contacto se prolonga lo suficiente, finalmente la aceptan y se dejan fluir por ella. Esto equivale a decir que cualquier impulso del pensamiento que se transmita repetidamente al subconsciente, éste finalmente lo acepta y actúa sobre él, y procede a traducirlo en su equivalente material con el procedimiento más práctico que haya disponible. Con respecto a esto, consideremos de nuevo la afirmación. Todos los pensamientos que sean emocionalizados, cargados de emociones,
y combinados con la fe, inmediatamente empiezan a convertirse en su equivalente u homólogo físico. Las emociones, o la parte emotiva de los pensamientos, son los elementales que le dan vitalidad y acción a estos. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se combinan con un impulso del pensamiento dado, le proporcionan una actividad mayor que la que podría darle cualquiera de estas emociones individualmente. No solo los impulsos del pensamiento que se han combinado con la fe pueden alcanzar e influir en el subconsciente, sino también aquellos que se han mezclado con cualquier emoción positiva o negativa. De esta afirmación, uno comprenderá que el subconsciente puede convertir en su equivalente físico un impulso de pensamientos de naturaleza negativa o destructiva tan rápidamente como lo haría con un pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas, al que se refieren como desgracia o mala suerte. Millones de personas creen que están condenadas a ser pobres o a fracasar porque existe alguna fuerza extraña sobre la que creen no tienen ningún control. Ellas mismas son las creadoras de sus propias desgracias, por su creencia negativa, que capta el subconsciente y lo traduce a su equivalente físico. Este es el lugar apropiado para indicar de nuevo que uno podrá beneficiarse si transmite cualquier deseo que desee traducir a su equivalente físico o económico a su subconsciente con un estado de esperanza o creencia de que realmente tendrá lugar dicha conversión. Su creencia o fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente cuando le da instrucciones a través de la autogestión, tal y como lo logré con el subconsciente de mi hijo. A fin de que este engaño sea más realista, uno puede comportarse tal y como le haría si tuviera una posesión del objeto material que desea, cuando invoque a su subconsciente. El subconsciente convertirá en su equivalente físico, con los medios disponibles más directos y prácticos, cualquier orden que le exija sobre que uno crea o tenga fe en que dicha orden se llevará a cabo. Seguramente ya se ha dicho suficiente para proporcionar un punto de partida, a partir del cual uno puede, a través de la experiencia y la práctica, adquirir la capacidad de combinar la fe con cualquier orden dada al subconsciente. La perfección llegará con la práctica. No puede llegar con la simple lectura de las instrucciones. Sí es cierto que uno puede convertirse en un delincuente cuando se asocia con la delincuencia, y se trata de un hecho conocido. Entonces, es igualmente cierto que uno puede desarrollar la fe si le sugiere voluntariamente a su subconsciente que tenga fe. La mente, al final, termina encargándose de la naturaleza de las influencias que la dominan. Si el lector comprende esta verdad, entenderá también por qué es esencial fomentar el dominio de las emociones positivas en la mente y ahuyentar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en un domicilio favorable para el estado mental llamado fe. Una mente tan dominada puede, a voluntad, darle instrucciones al subconsciente y éste las aceptará y actuará sobre ellas inmediatamente. La fe es un estado mental que puede inducirse con la autosugestión. A lo largo de todas las épocas, los fanáticos religiosos han exhortado a la humanidad combatiente a tener fe en ese y aquel dogma o credo, pero han obviado decirle a las personas cómo tener fe. No han mencionado que la fe es un estado mental que puede inducirse con autosugestión. Es un lenguaje que todo ser humano normal puede comprender. Vamos a describir todo lo que se sabe sobre el principio a partir del que se puede crear fe allí donde no existe. Uno debe tener fe en uno mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, el lector, en este caso el oyente, debería recordar de nuevo que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento.
vale la pena leer la frase anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Es digna de leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y los misterios que no pueden ser explicados según los principios de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, la sustancia química que, cuando se combina con el rezo, establece una comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente infinita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único elemento a través del cual el hombre puede dominar y utilizar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita. Es posible demostrar cada una de las anteriores afirmaciones. La prueba es simple y fácilmente demostrable. Está envuelta en el principio de la autosugestión. Por consiguiente, centraremos nuestra atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es lo que es capaz de lograr. Es un hecho conocido que uno finalmente termina por creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, tanto si es la declaración es verdadera como si es falsa. Si una persona repite una mentira una y otra vez, finalmente la aceptará como una verdad. Es más, creerá que es cierta. Cualquier persona es lo que es por los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente. Los pensamientos que una persona acoge deliberadamente en su propia mente, que fomenta con entusiasmo y que combina con una o varias emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, conductas y hazañas. Ahora podemos plantear el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, puede compararse con la semilla que, cuando se planta en el suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que originalmente era una pequeña semilla se convierte en infinitos millones de semillas de la misma clase. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Está constituido tanto por vibraciones destructivas como constructivas. Transmite en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso y miseria, y vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad, igual que los cientos de instrumentos de música y los cientos de voces humanas que mantienen su propia singularidad y recursos de identificación a través de la radio. La mente humana constantemente atrae del gran almacén de éter vibraciones que están en armonía con aquellas que dominan en ella. Cualquier pensamiento, idea, plan o propósito que uno tiene en su mente atrae de las vibraciones del éter a multitud de parientes suyos. Añade estos familiares a su propio cuerpo y cree hasta convertirse en el maestro motivador
dominante del individuo en cuya mente se ha instalado. Ahora volvamos al punto de partida para ponernos al corriente de cómo plantar en la mente la primera semilla de una idea, plan o propósito. La información se puede comunicar fácilmente. Cualquier idea, plan o propósito puede plantarse en la mente por medio de su repetición. Por eso se le pide al lector, en este caso el oyente, que escriba su principal propósito o su meta primordial y definida. Lo memorice y lo repita. Y en palabras audibles día tras día hasta que estas vibraciones hayan alcanzado su subconsciente. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Debemos resolver dejar a un lado las influencias de un entorno desafortunado de cualquier tipo para construir la propia vida a medida. La realización de un inventario de los recursos y las desventajas mentales le permitirá descubrir al lector, en este caso el oyente, que tal vez su mayor debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Este obstáculo se puede superar y convertir la timidez en valentía con ayuda del principio de autogestión. La aplicación de este principio se puede realizar con la simple enumeración por escrito de los impulsos positivos del pensamiento y su memorización y repetición hasta que formen parte del instrumental de la facultad subconsciente de la mente. Interesante. Repítelo tantas veces hasta que te lo creas. Y bueno, como dice allí, debes tener fe en ti mismo, porque si no tienes fe en ti mismo, ¿cómo pretendes que otras personas tengan fe en ti? Si tú no puedes creer y tener fe en ti mismo. Y tampoco puedes esperar a que alguien tenga fe en ti para creer en ti. Exacto, tienes que creer en ti tú sin esperar que nadie más lo haga. Es como, si nadie más cree en ti, no importa, porque la persona más importante en tu vida eres tú. Sí. Así que tienes que tener fe en ti mismo para poder lograr tus metas. Y no te autoflageles. Hay muchos estudios científicos que han demostrado el hecho de que la persona por sí misma se ve menos atractiva, se cree menos poderosa, menos capaz de lo que lo llegan a creer el resto de las personas que tiene a su alrededor, con las que convive, con amistades o personas con las que se vincula por casualidad o a nivel de trabajo o de lo que sea. Entonces, quiérete, ámate, realmente, ten fe en ti. O sea, haz una lista de todas las cosas que consideras virtudes y también una de las que consideras defectos, porque si las reconoces, puedes trabajar en ellas para mejorar. Exacto. Y un ejercicio súper chévere y súper lindo que les dejo como tarea. Practíquenlo porque si ustedes no han emprendido y tienen el deseo de emprender y no saben cómo hacerlo, un ejercicio muy bueno es que ustedes puedan agregar a esa lista de virtudes o de conocimientos una lista que le puedan hacer a, no sé, pedir a unas 5 o 10 personas cercanas a ustedes, familia o amigos, que les digan para que ellos consideren que ustedes son buenos o que son especialistas en algo, para que los recomendarían o les pedirían ayuda. Y cuál es, puede ser una palabra con la que a ustedes los defina, ¿ok? Y además de que surjan ideas de las cuales ustedes pueden llegar a monetizar, va a suceder algo muy bonito.
y es que se van a dar cuenta que realmente las personas tienen un concepto muy bonito de ustedes que ni siquiera ustedes mismos se creen. Sí, justamente eso iba a decir, que es un buen ejercicio para exactamente identificar eso. Uh-huh. Porque, o sea, como estamos diciendo, nosotros los humanos tendemos a autoflagelarnos. Uh-huh. Y bueno, o sea, yo también vi una vez por Instagram me salió una imagen así de que decía, las personas te ven 30% más bonita de lo que tú te ves a ti misma. Sí. Y es verdad, o sea, es como una vez se ve al espejo y dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta, y es como, lo que a ti no te gusta, muy probablemente todos los demás como, mira, pero te ves bien. Te ves bien. Eres demasiado linda, no sé. Sí, y pasa también con la parte mental o tus conocimientos, sí, o ese tipo de cosas. Es muy, yo no creo que sea tan buena en esto, y puede que haciendo este ejercicio te des cuenta que todo el mundo, sí, a las personas a las que les preguntaste, es como, creen que eres la mejor persona para realizar esa actividad en la que sí, tú crees que no eres buena. Incluso puedes llegar a ser un referente. Exacto. Y es así como que, wow, yo sé, te he hecho puta eso. Sí, porque bueno, como decía en el capítulo, en lo que llevamos, si repites muchas veces una mentira, eventualmente te la vas a creer que es verdad. ¿Por qué no mejor, pues, repetirte muchas veces algo que es verdad, uh-huh, hasta que te lo creas y tengas la fe necesaria para entonces poder llevar a cabo todos tus planes y tus metas? Uh-huh. Y ojo que esto no es la primera vez que lo leemos. Aquí viene el recordar un poco lo que hemos hecho en este podcast, y se los voy a dejar por aquí en las tarjetitas de anuncios en el video para que puedan ir a escucharlo al terminar. Y nuevamente recapitulamos una de las enseñanzas que tuvimos en No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y de hecho hay un capítulo donde yo lo comenté que yo pasé por un proceso así cuando estuve acá, cuando llegué a Argentina y me enfrenté a un área donde no había tenido experiencia, y era un desafío bien importante. Entonces es bien interesante porque yo cuando empecé de alguna forma a digerir realmente esta información de que la repetición de un elemento es lo que puede llegar a hackear tu mente, me causó gracia y dije, claro, o sea, eso es como cuando eras niño en la escuela y llegaban compañeritos y te molestaban. Y de repente tú llegabas y les decías algo y te podían contestar ay sí, repítetelo tantas veces hasta que te lo creas. Te lo podrían decir por bullying, pero en realidad es cierto. Exactamente eso. Es cierto. Repite, si tú no crees en ti mismo, uh-huh, párate frente al espejo, afirma en voz alta qué es lo que bueno, o sea, si es por ejemplo que tienes problemas de que crees que no eres bonita o bonito, párate enfrente al espejo y di, soy hermosa, sí, soy hermoso, sí, me gusta mi cara, me gustan mis ojos, me gusta mi boca, sí, me gusta mi cuerpo, hasta que te lo creas. Sí. Y así con todo. Soy una persona inteligente, soy una persona en la que se puede confiar, todas las cualidades que anotes, uh-huh, en el ejercicio, y repítelas en voz alta. Claro. Y trabaja también, obviamente, en las cosas negativas o defectos que tú creas. Y después de que te estés trabajando, repite también en voz alta. Claro. Yo no soy esto, yo no soy esto. Y más que yo no soy, pongamos un ejemplo. Una persona que tiene un problema de salud. Ajá. En vez de llegar y decir, no sé, yo no sufro de diabetes. Okay. Puedes llegar y decir, yo gozo de excelente salud. Claro, exacto, afirmar en positivo. Exacto, siempre una afirmación en positivo, porque cuando repites algo de forma negativa, tu cerebro se condiciona a lo negativo. Aparte. Y si recordemos que el universo no entiende de no. Exactamente. Muy y si bien, tú repites constantemente, aunque le coloques la palabra no primero, estás repitiendo la condición que quieres negar. Exacto. Entonces, si quieres llegar y decir,
no tengo diabetes o no soy diabético, no estoy desarrollando diabetes, tienes que llegar y decir más bien, yo gozo de excelente salud y todos los niveles en mi sangre están dentro de los niveles normales por la medicina, qué sé yo, algo así. Exacto, sí, ¿Ves? afirmaciones en positivo. Afirmaciones en positivo, porque si no simplemente le estás diciendo al universo y a tu cerebro, a tus vibraciones, a tus células que igual tienes el problema. Así es. Entonces, bueno, les dejamos para que hagan ese ejercicio Ujú. y hagan el ejercicio de preguntarle a sus 5 personas más cercanas qué es lo que piensan de ustedes, qué es lo primero que se les viene a la mente, qué tienen como referente cuando escuchan su nombre y ese tipo de cosas para que pues los ayude y ustedes tengan conciencia de cómo lo ven otras personas. Ujú. Por esto mismo de que uno se ve 30% menos de lo que te ven los demás. Eres 30% más. Exactamente. Pero bueno, continuamos con la lectura. La fórmula para ganar autoconfianza. Sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo actuar de este modo. Sé que los pensamientos dominantes de mi mente finalmente se convertirán en actos externos y físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme, para crear así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. Sé, por el principio de autogestión, que cualquier deseo que albergue con persistencia en mi mente finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para lograr el objetivo que hay detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme ganar confianza en mí mismo. He anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado la confianza en mí mismo para conseguirla. Comprendo muy bien que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que tenga una base leal y justa. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Mi éxito se derivará de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación de los demás. Induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirlos también a ellos. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo a base de fomentar amor por toda la humanidad, porque sé que con esa actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Lograré que los demás me crean porque creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré con mi nombre esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones para así poder tener confianza en mí mismo y triunfar. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún ser humano ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todos los tiempos. Los psicólogos han llamado a esta ley autogestión, y así es como se la conoce. El nombre tiene poca importancia. Lo que importa es que funciona para la gloria y el progreso de la humanidad, si se utiliza de manera constructiva. Asimismo, si se utiliza de un modo destructivo, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Los que se vienen abajo en las derrotas y terminan sumidos en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen por la aplicación negativa del principio de autogestión. La causa se halla en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente, el laboratorio químico en el que los impulsos del pensamiento se combinan y preparan para traducirse en la realidad física, no distingue entre impulsos del pensamiento positivo o negativo. Trabaja con el material que le proporcionamos a través de estos. El subconsciente puede hacer realidad con la misma sencillez un pensamiento motivado por el miedo como un pensamiento guiado por el coraje o la fe. Las páginas de la historia de la medicina están repletas de ejemplos de casos de suicidio subjetivo. Un hombre puede suicidarse con la misma eficacia tanto mediante su gestión negativa como a partir de otros medios.
En una ciudad del Medio Oeste en Estados Unidos, un banquero llamado Joseph Graham tomó prestada una gran suma de dinero del banco sin el permiso de los directores y la perdió en el casino. Una tarde, el examinador bancario se dirigió al banco y comenzó a revisar las cuentas. Joseph se fue, pagó por una habitación en un hotel del barrio y cuando lo encontraron 3 días después, estaba tumbado en la cama, gimiendo y llorando y repitiendo una y otra vez las palabras: «Dios mío, esto me va a matar, no puedo soportar esta vergüenza». Al poco tiempo estaba muerto. Los médicos declararon el caso de suicidio mental. Del mismo modo que la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta unos buenos servicios si se hace un buen uso de ella, o termina con la vida si se utiliza de forma incorrecta, la ley de autogestión llevará a uno a lograr paz y prosperidad o la hundirá en el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, según su grado de comprensión y la aplicación que se haga de ella. Si uno llena su mente de miedo, dudas y falsas confianzas en su capacidad de conectar y emplear las fuerzas de inteligencia infinita, la ley de autogestión adoptará este mismo espíritu de incredulidad y lo usará como un patrón a partir del cual su subconsciente lo convertirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como la afirmación de que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra un barco al este y el otro al oeste, la ley de autogestión nos elevará o hundirá dependiendo de cómo orientemos las velas del pensamiento. La ley de autogestión, a través de la cual una persona puede alcanzar unos niveles de éxito inimaginables, está bien descrita en los siguientes versos. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, así es. Si te gusta ganar pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si crees que perderás, estás perdido, porque la vida nos muestra que el éxito empieza en la voluntad del hombre, todo está en nuestro estado de ánimo. Si crees que eres superior, así es. Has tenido que pensar alto para ascender, has tenido que estar seguro de ti mismo para poder obtener alguna recompensa. Las batallas de la vida no siempre favorecen a los hombres más fuertes o más rápidos, pues tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Si el lector, en este caso el oyente, observa las palabras en cursivas, comprenderá el profundo significado que tenía en la mente del poeta. En alguna parte de nuestra estructura, tal vez en nuestras neuronas, se halla dormida la semilla del logro, la cual, si despertara y encontrara en acción, nos llevaría a unas alturas tal vez nunca esperamos alcanzar. Igual que un virtuoso puede sacar los sonidos más bellos de las cuerdas de un violín, uno puede despertar al genio que duerme en su interior y hacer que lo lleve hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee lograr. Abraham Lincoln fracasó en todo lo que intentó hasta tener bien cumplidos los 40 años. Fue un don nadie hasta que una gran experiencia apareció en su vida. Despertó al genio durmiente que tenía en su corazón y en su mente y le dio al mundo uno de sus mejores hombres. Esta experiencia se combinó con emociones de tristeza y amor. Le llegó a través de Annie Rutledge, la mujer a la que amó verdaderamente. Se sabe que la emoción del amor es muy semejante al estado de ánimo llamado fe, por el hecho de que el amor se aproxima mucho a la traducción de los impulsos del pensamiento en su equivalente espiritual. Durante la investigación que llevé a cabo conscientemente en analizar la vida, las obras y el logro de cientos de hombres que obtuvieron resultados magníficos, descubrí la influencia del amor de una mujer en casi todos los casos.
La emoción del amor en el corazón y el cerebro humanos crea un campo magnético favorable que provoca una afluencia de las vibraciones más altas y buenas que inundan al éter. Si uno desea tener pruebas del poder de la fe, puede leer los logros de hombres y mujeres que lo han empleado. Jesús de Nazaret encabeza esa lista. El cristianismo es la mayor fuerza que ha influido en las mentes de los seres humanos. La base del cristianismo es la fe. Independientemente de cuántas personas hayan desvirtuado o malinterpretado el significado de esta gran fuerza y de cuántos dogmas o credos se hayan creado en su nombre, pues no reflejan sus principios. La esencia de las enseñanzas y de los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron ni más ni menos que fe. Si existe el fenómeno de los milagros, estos se deben únicamente al estado de ánimo llamado fe. Algunos maestros de religión y muchos de los que se consideran cristianos no comprenden ni practican la fe. Consideremos el poder de la fe, tal y como nos los mostró un hombre muy conocido por toda la civilización. Mahatma Gandhi, de la India. Este hombre es uno de los ejemplos conocidos más sorprendentes que tiene el mundo de las posibilidades de la fe. Gandhi ejerció más poder que ningún otro de sus contemporáneos, y eso a pesar de que no dispuso de ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de batalla, soldados ni armas. Gandhi no tenía dinero, no tenía hogar y no poseía un traje, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante a su capacidad de trasplantar esta fe a las mentes de 200 millones de personas. Gandhi logró, mediante la influencia de la fe, aquello que el ejército más poderoso de la tierra no había podido ni podrá lograr jamás con soldados y armas. Logró la increíble hazaña de influir sobre los 200 millones de mentes para unirse y moverse al unísono como si fueran una solamente. ¿Qué otra fuerza en la tierra, aparte de la fe, podría hacer algo así? Llegará un día en el que los trabajadores y los empresarios descubrirán sus posibilidades de la fe. Este día está amaneciendo. Todo el mundo tuvo numerosas oportunidades durante la Gran Depresión de ser testigo de lo que la falta de fe provoca en los negocios. Seguramente, la civilización ha creado un número suficiente de seres humanos inteligentes para hacer uso de esta gran elección que la depresión le enseñó al mundo. Durante esa crisis, el mundo tuvo muchas pruebas de que la expansión del miedo paraliza las ruedas de la industria y de las empresas. De esta experiencia surgirán líderes de empresas e industrias que se beneficiarán del ejemplo que nos dio Gandhi y aplicarán en los negocios las mismas tácticas que él utilizó para crear el mayor número de seguidores que jamás había habido en la historia. Estos líderes surgirán de las masas de personas desconocidas que ahora trabajan en plantas siderúrgicas, minas de carbón, industrias de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de Estados Unidos. Los negocios necesitan una reforma,
no lo dude. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de poder y miedo, se reemplazarán por los mejores principios de fe y cooperación. Los trabajadores tendrán un mejor sueldo diario, recibirán beneficios del negocio, los mismos que aquellos que suministran el capital. Pero primero deben dar más a sus jefes y detener a la fuerza esta batalla y regateo a expensas del público. Deben ganarse el derecho a obtener beneficios. Además, y este es el aspecto más importante, estarán orientados por líderes que comprenderán y aplicarán los principios de Gandhi. Solo de esta manera los líderes lograrán que sus seguidores tengan el espíritu de completa cooperación, que constituye el poder en su forma más elevada y duradera. Esta estupenda etapa industrial en la que vivimos y en la que estamos emergiendo les ha quitado el alma a las personas. Sus líderes han dirigido a los demás como si fueran piezas de una máquina. Los empleados a quienes han regateado les obligaron a hacerlo, a expensas de todos los implicados, para recibir y no dar. La consigna del futuro será felicidad y satisfacción humana. Y cuando se haya alcanzado este estado de ánimo, la producción se encargará de sí misma con más eficacia de lo que jamás se ha logrado cuando las personas no hicieron ni pudieron mezclar la fe y los intereses personales con su trabajo. Debido a la necesidad de la fe y la cooperación en las empresas e industrias actuales, será interesante y provechoso analizar un acontecimiento que proporciona una comprensión excelente del método que utilizan los propietarios de la industria y empresas para acumular grandes fortunas, basado en dar antes que intentar recibir. El acontecimiento escogido para este ejemplo data de 1900, cuando se estaba empezando a formar la United States Steel Corporation. A medida de que el lector lea la historia, le aconsejo que recuerde estos hechos fundamentales para así comprender cómo las ideas se han convertido en enormes fortunas. 1. La gran United Steel Corporation nació en la mente de Charles Seward en forma de una idea que creó como su imaginación. 2. Combinó la fe con su idea. 3. Formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y económica. 4. Llevó su plan a la acción con su famosa conferencia en University Club. 5. Aplicó y se ciñó su plan de persistencia y lo apoyó con determinación hasta que hubo llevado a cabo. 6. Allanó el camino hacia el éxito con un deseo ardiente de triunfar. Si el lector, en este caso el oyente, es una de esas personas que se ha preguntado muchas veces cómo se acumulan las grandes fortunas, la historia de la creación de la United States Steel Corporation le proporcionará la información. Si tiene alguna duda sobre el hecho de los seres humanos, cómo pueden pensar y hacerse ricos, esta historia debería ahuyentar estas dudas porque podrá ver con claridad la aplicación de gran parte de los 13 principios descritos en este libro. Esta increíble descripción del poder de una idea pertenece a John Lowell, del periódico
New York Work Telegram, por cuya cortesía la reproducimos aquí. Interesante. Muy bien. O sea, yo quiero que volvamos a repetir estas palabras de... Los puntos sí. del Unistar. Exacto. Que es formar una idea a través de la imaginación, combinar la fe con esa idea, formular un plan para esa idea, llevar a cabo ese plan. Persistentemente. Primero llevar a la acción el plan. Luego ceñirse al plan con persistencia y determinación. Y finalmente, obviamente, tener un deseo ardiente. Sí. Sin el deseo, no va. Exacto. No va. Olvídate que no va. No va. Persistencia, fe. Qué bonito es eso, todo lo que habla justamente del cristianismo. Porque, pues ustedes saben que yo aquí en este podcast he hecho he señalado ciertas cosas un poco a veces fuertes con respecto a las religiones. Yo me considero agnóstica y practicante de mi propia religión, digámoslo de sentido común a lo que yo considero. Y la realidad es que los principios de las religiones son muy buenos. Pero como siempre, el problema es la gente. Sí, que tergiversan la información. Sí. A su conveniencia. Sí. Un gran líder puede ser como la autosugestión, utilizado de buena o mala forma. Así es. Puede generar muy buenas cosas o puede generar muy malas cosas. Y si una persona aprende a manejar ese poder de influencia, puede llegar a hacer grandes cosas o puede hacer grandes daños. Exacto, así es. Bueno, porque estaba diciendo, o sea, es lo mismo si es positivo o negativo, igual forma se puede lograr. Solo que obviamente aquí nosotras recomendamos que por favor vayan por el lado positivo, no utilicen estos principios para hacer el mal, utilícenlo para hacer el bien. Sí. Y no se queden con cosas malas. Hubo una parte en la primera parte del episodio que retumbó una pregunta que me hicieron el lunes de la semana pasada, y era: ¿con qué te quedas tú? De todo, de cualquier cosa que te pase, con algo que te digan, con algo que suceda. ¿Con qué te quedas tú para que sirva de influencia en tu vida, en tu ser? Y sin ir muy lejos, o sea, veamos dos claros ejemplos. Fíjense lo que acabamos de leer y de escuchar de Gandhi. Y fíjense cómo el hijo de Napoleón Hill logró lo que logró con la influencia que le llegó a aportar desde muy pequeño, y cómo un hecho trascendental en nuestra vida puede llegar a crear un choque que nosotros podemos decidir si lo hacemos a positivo o negativo. ¿Y a qué viene esto? Hitler. Cómo el hecho del rechazo y de que a él llegaran y le dijeran que no era un buen artista, llegó a crear a una de las personas que más daño han hecho en la historia. Porque no agarró eso y llegó y dijo: no, ¿sabes qué? Yo sí lo puedo hacer. Y lo hiciera, 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 y capaz hubiésemos tenido el más grande artista de toda la historia. Pero él decidió quedarse solo con lo negativo. Y creo... Y no es que, o sea, no es quedarse solo con lo negativo, o sea, no es que, bueno, dejo lo negativo a un lado y solo agarro lo positivo. Es agarrar lo positivo y aprender de eso negativo para que, pues, deje de ser negativo. Sí. Es tal cual eso. Porque si también dejamos de lado lo negativo, entonces estaremos cometiendo una y otra vez los mismos errores.
Es aprender de ellos. Es aprender de ellos, claro. Y no, o sea, no tomártelo a mal. Aprende lo negativo, abstrae lo que te sirve en la vida y no te enfoques en algo malo, sino que busca dar amor, fomentar amor al universo para que cada vez hayan cosas mejores. Así es. Así mismo es. Así que da amor, hagan el amor. Hagan el amor y no la guerra. Exacto. Disfrutemos más y lloremos menos. Esa es la mejor. Buenísimo. Entonces, pues ya para culminar, les queremos agradecer por habernos acompañado. La invitación es que mañana nos acompañen en el segmento de historias que inspiran con una invitada muy especial. Tendremos con nosotros a Carol Rivera, una comunicadora social quien promueve el marketing de 7 sentidos. Sí, 7, no 5. Y para que entiendan bien, los esperamos mañana, jueves a las 5:30 p.m. hora Colombia, México, 6:30 Venezuela, Miami, Chile, 7:30 p.m. Argentina y 11:30 p.m. España. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia o libro en especial que quieran que compartamos, recuerda por favor dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Porque recuerda, las ideas vuelan. Emprende.